escolar hasta que sale. ¿Qué le hemos brindado? Lo que yo siempre digo, ese niño, ese adolescente, ¿es feliz? ¿Te llevas alguna? Yo qué sé. Tenés que contestar hasta el banco, sí, me llevo. Sí, hasta el banco me llevo, boludo. ¿Y dónde sacas esa foto? Me la dieron del liceo. No pude hacer deberes, pero tengo que hacerlos, porque tengo que ir al liceo, tengo que subir las notas, y si no, mamá se enoja. Nadie me mandó un mensaje, nadie me quiere. ¿Quién sabe qué le pasó a Sebastián? Dejó el liceo, ya sé. Lo que veíamos era un fragmento del tráiler de Cometa sobre los muros, un documental uruguayo realizado con liceales montevideanos. Hoy estamos con su director, Federico Prich. Federico, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo le contás a alguien que no conoce la película de qué se trata? Bueno, Cometa sobre los muros se centra en un grupo de adolescentes de tercero del liceo 59. Y bueno, entremezcla escenas filmadas por nosotros dentro de ese liceo, dentro de las clases de literatura, dentro de las horas libres, dentro de los debates docentes, con escenas filmadas por los propios adolescentes, con cámaras que nosotros les prestamos durante el proceso de rodaje, en las que filman otras cosas vinculadas a ellos, pero por fuera de la institución educativa, en sus vínculos con las familias, sus sueños, sus aburrimientos. Así que es el transcurso de un año de este grupo de adolescentes en la institución y también conociéndolos un poco más por fuera de ella. ¿Estuviste filmando un año entero? Sí, filmamos durante todo 2012. ¿Antes realizaste algunos ejercicios con ellos o algunos talleres? ¿O cómo se surgió la idea de ir a filmar ahí justamente? Sí, fue un proceso muy largo porque arrancamos en 2010 ya con la idea y ya en el propio 2010, bueno, ahí nos contactamos con la profesora de literatura, Nancy, que fue la que accedió un poco, ¿no?, a ser protagonista de alguna manera del documental. Y a partir de ahí, bueno, nos propusimos hacer una serie de talleres de video sobre el lenguaje audiovisual con los gurises del liceo, ya desde que eran más chicos, ¿no? Y eso nos permitió de alguna manera ir generando ciertos vínculos de confianza con ellos y ellos también sentirse más confiados con el lenguaje audiovisual y con el uso de las cámaras para que en el 2012, cuando se concretó la filmación de ese año, se animaran a salir a filmar cosas también, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia para ustedes y para ellos de darles cámaras y que se las llevaran a sus casas? Para ustedes después de visionar eso, por ejemplo. Bueno, para mí fue una grata sorpresa porque era una de las partes, digamos, que en la propuesta, en el guión inicial, ¿no?, como estructura estaba, ¿no?, de que, bueno, quería implicar este documental, entremezclar escenas filmadas por nosotros con escenas filmadas por ellos, pero que era una cuota de mucho misterio, ¿no? Porque va a ver qué va a pasar con esto, ¿no? ¿Qué llegarán a filmar? Porque había una cuota de libertad muy grande. Nosotros la única premisa que le dijimos era que filmaran situaciones, cosas que de alguna manera nos permitieran como espectadores conocer un poco más de ellos, pero por fuera del liceo. Y fue una grata sorpresa ver que hubo muchas escenas como muy genuinas, con una fuerza, digamos, y una naturalidad, frescura, como bien desde ese punto de vista adolescente, ¿no? Ya desde la forma en que agarraban la cámara, ¿no? Es una cosa un poco selfie a veces, ¿no?, de autorretratarse. Y la naturalidad con la que ellos se soltaban ante esa cámara, o la naturalidad de ciertas discusiones con los padres o con los hermanos. Y eso para mí fue como algo muy valioso que quedó en el documental. Y el proceso de elegir a ciertos protagonistas, por decirlo de alguna manera, algunos de esos personajes se repiten más en la película o uno está más adentro de sus casas. Sí, eso se fue dando un poco de conocerlos antes del rodaje, como que íbamos identificando a 3, 4, 5 posibles protagonistas, pero lo cierto es que recién durante el propio año de rodaje es que íbamos, a medida que avanzaba el año, resignificando eso, porque de repente había algunos protagonistas que en la clase era muy difícil verlos como protagonistas porque eran muy callados, muy tímidos y participaban muy poco, pero de repente, por lo que quizás eran los que más se colgaban después a filmar cosas por fuera del liceo, y entonces, bueno, ahí como que decíamos, mirá, que capaz que no lo teníamos como protagonista, en realidad tenía como un peso dramático importante, ¿no? Y decir, bueno, verlo un poco más en el liceo, ¿no? Y como que se fue construyendo una historia coral también con distintas situaciones y distintas miradas dentro de ese microcosmos que puede ser la clase, pero que de alguna manera muestra como ciertos estereotipos, por un lado, que a veces tenemos en la clase, pero después cuando los conocemos en sus casas vemos que en realidad, lejos de esos estereotipos, hay como una complejidad en cada uno de los personajes bien importante. ¿Y cómo fue el vínculo con los docentes? Hoy hablabas de Nancy, que es una de las protagonistas. ¿Cómo fue estar ahí entre medio de ellos? Sí, por suerte Nancy, de alguna manera,
captó por dónde iba el proyecto documental de entrada y bueno, y ella realmente tenía como una motivación parecida a la nuestra, digamos, en el sentido de querer acercar al resto de la sociedad qué sucede dentro de un aula, ¿no? Cuáles son los conflictos de los docentes, cuáles son los conflictos de los estudiantes que tantas veces son señalados como que no quieren saber de nada. Entonces como que bueno, se comprometió con el documental, lo sintió como propio, lo sintió como algo que era importante que se hiciera. Entonces contamos con su colaboración de entrada, ¿no? Con otros profesores que quizás no tuvimos ese vínculo ya de entrada, fue como un proceso que tuvimos que ir como también explicando, ¿no? Por dónde iba la cosa, porque claro, a nadie le cae muy simpático que venga, ¿no? Un equipo con unas cámaras al liceo, al lugar donde estás trabajando, y quizás los adolescentes están mucho más acostumbrados a esto de exponerse, de mostrarse a otros, pero los adultos capaz que no tanto. Entonces, bueno, fue un proceso, ¿no? Al principio quizás, digamos, cuando filmábamos, no sé, en la sala docente hubo un poquito de resistencia, de, ¿y esto por dónde va? No sé qué, pero a medida que fue avanzando el año, como que generamos también un vínculo de confianza con ellos y como que fuimos bien recibidos. ¿Y qué aprendiste tú en ese proceso de esos jóvenes? Bueno, yo creo que los jóvenes realmente en esta clase nos interpelan a todos, ¿no? Al mundo adulto, a la sociedad en general, y nos interpelan en el sentido de que nos muestran de que es necesario poder darles más voz, me parece, a ellos, poder escucharlos más, ¿no? Que a veces me da la sensación que la sociedad adulta tiene una mirada sobre los adolescentes y esa mirada la dan como por un hecho, ¿no? Entonces las cosas son así de determinada manera y sin embargo, bueno, hay un montón de complejidades y de situaciones que enfrentan en esa edad tan particular de la vida, ¿no? Tan difícil por un lado y tan llena de magia por otro, pero que sin duda la forma, digamos, de brindarle más oportunidades, más espacios, es primero parando un poco la oreja y la mirada en bueno, ¿qué piensan estos jóvenes? ¿Cómo viven? ¿Qué barreras tienen? ¿Qué anhelos tienen? ¿No? ¿Y qué espacios tienen hoy? ¿Qué espacio le estamos brindando hoy en esta sociedad para que ellos puedan desarrollar esos sueños y puedan, digamos, ser más felices, digamos, ¿no? Que es como una barrera que muestra un poco el documental, ¿no? ¿Y llegaste a tu casa cuando te ibas? ¿Llegaste a algunas conclusiones sobre el sistema educativo en el que estaban adentro esos jóvenes? Sí, bueno, en realidad está bien, es un caso particular, digamos, sí. Es una clase que obviamente cuando uno hace un relato, ¿no? Como que también abre puntas para discutir la educación, pero no lo quiero tomar tampoco como que, bueno, este caso concreto a mí me da tampoco respuestas de todo el sistema educativo. Sí me parece que hay algo que se repite y hay muchas cosas que yo las viví filmando como cuando yo iba al liceo 10 años atrás de repente y como que no cambiaron sustancialmente, digamos, cambiaron algunos paisajes como ahora ves la laguna de XO o ves celulares, pero digamos el vínculo con los docentes, las dificultades, digamos, en los aprendizajes, como que eso es algo que se mantiene. Y me parece que algo muy fuerte es decir, bueno, se necesitan más recursos a nivel de los profesores, ni que hablar, ¿no? Otras condiciones de trabajo que no sean tan frenéticas, que tenés horas de 40 minutos y van de un lado para el otro, pero por otra parte también, por más que el liceo tenga compromiso por parte de los docentes y haya docentes muy buenos, que los hay realmente, hay muchos gurises que claro, que tienen contextos familiares donde se les hace muy cuesta arriba poder llegar a la casa y sentarse y estudiar porque tienen otras responsabilidades que para esa edad quizás no es la que la sociedad espera de los jóvenes, ¿no? Cuidar a los hermanos, salir a trabajar, un montón de cuestiones que son parte de la sociedad desigual en la que vivimos y eso influye en la institución educativa, ¿no? Sí, quizás esa sea una de las principales conclusiones que yo saqué, por lo menos como espectador. Y contame para finalizar, ¿cómo recibieron ellos? ¿Cómo reaccionaron cuando vieron la película? Bueno, nosotros en abril estrenamos la película en el Festival de Cinemateca, Cinemateca 18 con todos los gurises, ¿no? Y creo que fue muy emocionante para ellos verse en una pantalla grande, ¿no? Fue como algo raro, porque incluso nosotros filmamos con unas cámaras de foto pequeñas también como para no generar demasiada interferencia en lo que era la naturalidad de cómo se dan las cosas. Entonces yo creo que algunos sabían que era una película, pero sospechaban de que bueno, capaz que era algo que iba a hacer por ahí. No sé si realmente se imaginaban después en el cine, en la pantalla grande. Y generó, bueno, risas en algunas escenas, silencios en otras, quizás alguno en algún momento se haya sentido como un poco tenso, porque era como
se decían muchas cosas también. Y hubo un intercambio muy lindo después con el público ese día, en el cual también ellos como, bueno, pasamos todos al frente y en general lo que me dicen es que, bueno, que fue una experiencia rara, diferente para ellos, ¿no? Que de alguna manera ese año unió bastante el grupo porque, bueno, era diferente ir a la clase y saber que estaba siendo parte de un proyecto que iba a trascender ese año, digamos, ¿no? Y ellos en estos 2 años que pasaron del rodaje también cambiaron muchísimo porque tenían 15, 16 y ahora tienen 17, 18 y esos 2 años que para nosotros capaz que no fueron tan significativos a nivel de cambios, capaz que para ellos ya son adultos ahora y lo ven también como una etapa de su vida de determinado momento, que ya no es la misma que están viviendo ahora. Entonces les generó como una mezcla de pequeña nostalgia y como de, bueno, mirá las cosas que hacíamos, ¿no? Como que ya son cosas que ya no hacemos más o sí, pero bueno. Muy bien, Federico, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo les recuerdo que la película de la que hablamos se llama Cometas sobre los muros, que está en cine universitario hasta este domingo 7 de septiembre.